¿Recuerdas esa sensación de estar a la orilla del camino y sentir cómo el suelo vibraba bajo tus pies cuando una casa móvil gigante se acercaba? Era el Sultana, el orgullo de México, un gigante de 4 ejes que una vez prometió llevarnos al futuro. Pero, ¿por qué desde la cima de la gloria se desvaneció como un sueño inacabado? Acompáñame a retroceder en el tiempo para reencontrar el alma perdida de las carreteras latinoamericanas. El sueño llamado Ramírez y la ambición del pueblo mexicano. Todo comenzó no a partir de laboratorios modernos, sino desde la voluntad de hierro de un hombre, don Eugenio Ramírez. En la ciudad de Monterrey, marcada por el sol y los vientos de finales de la década de los 40, el taller mecánico Trailers de Monterrey era, en aquel entonces, solo un nombre humilde. Intenta imaginar el contexto de aquel momento cuando en todas las rutas, desde México hasta Colombia, solo se veía la sombra de los autobuses importados de Estados Unidos o de Europa. En lo más profundo del corazón de don Eugenio y sus colaboradores, ardía un orgullo profesional silencioso. Ellos se preguntaban, ¿por qué tenemos que pedir prestadas las piernas de otros para correr en nuestra propia patria? Fue así como el sueño del Sultana comenzó a gestarse entre noches enteras de desvelo frente al tablero de dibujo. Don Eugenio no buscaba crear un autobús convencional. Él quería construir un símbolo de fuerza e independencia. En aquel ambiente impregnado por el olor al aceite de motor, la soldadura y el choque de los metales, los artesanos de Monterrey depositaron su alma entera en cada chasis de acero. Trabajaban con la convicción firme de que el pueblo mexicano podía crear máquinas que no solo fueran duraderas, sino más espectaculares que cualquier cosa venida del norte. Cuando el primer Sultana salió finalmente del taller, se vivió un momento sagrado. Los viejos maestros de manos callosas se quedaron en silencio, con los ojos empañados, al contemplar su creación. Era la afirmación rotunda del talento de los artesanos latinoamericanos y la prueba de que, aún con carencias, somos capaces de alcanzar los sueños más grandes. La silueta de una nave espacial terrestre. Si existe algo que convirtió al Sultana en un ser inmortal en nuestra memoria, fue su apariencia imposible. En los años 60, cuando la gran mayoría de los diseños de autobuses eran todavía cuadrados y toscos, el Sultana apareció como un ser venido del futuro, o mejor dicho, como una nave espacial que acababa de aterrizar proveniente de otro planeta. Poseía curvas suaves, pero, al mismo tiempo, irradiaba una autoridad imponente. Su rasgo más distintivo era el techo diseñado de forma ondulada, creando 2 niveles de espacio, un concepto totalmente revolucionario para aquel tiempo. Lo llamaron Vista Dome, bóveda de vista. ¿Recuerdas esa sensación de estar en la vieja terminal, mirando hacia arriba a ese gigante de plata que brillaba bajo el sol? Te sentías pequeño, ¿verdad? Toda su carrocería estaba recubierta por láminas de aluminio remachadas meticulosamente, lo que evocaba la estructura de los aviones de pasajeros de lujo. Aquellos cristales ondulados no estaban allí solo para mirar hacia afuera, sino que reflejaban la inmensidad del cielo azul de México. No se trataba solo de arte, era ingeniería aplicada para reducir la resistencia del viento y aumentar la estabilidad a altas velocidades. El Sultana no entraba a la terminal. Él reinaba en ella. Su presencia en cualquier pueblo pequeño era suficiente para que los niños corrieran a verlo, mientras los adultos suspiraban con admiración. Nos hacía sentir que vivíamos en una era de progreso y belleza perfecta. ¿Acaso se te detuvo el corazón por un instante debido a su majestuosa belleza la primera vez que viste un Sultana deslizándose por la carretera? Cuéntame cómo fue aquel momento. ¿Por qué 4 ejes? La seguridad en rutas difíciles. ¿Alguna vez te has detenido a contar cuántas ruedas tiene un autobús? Para la gran mayoría, la cifra es 4 o 6. Sin embargo, cuando el Sultana apareció, rompió todas las reglas con su orgulloso sistema de 4 ejes. No era un detalle para presumir, sino la solución para sobrevivir en las desafiantes carreteras latinoamericanas de los años 60. En aquel entonces, la infraestructura vial era muy precaria, con rutas estrechas y baches capaces de devorar a los vehículos más débiles. Un autobús enorme, cargado de pasajeros y equipaje, si solo contara con 2 ejes, generaría una presión destructiva, tanto sobre el camino
como sobre su propio sistema de suspensión. Don Eugenio Ramírez entendió esto a la perfección. Comprendió que, para garantizar una seguridad total, el peso de aquel gigante debía ser distribuido. Ese cuarto eje fue una auténtica revolución. Le otorgó al Sultana un agarre al camino mucho más firme y redujo al mínimo las vibraciones al transitar por terrenos difíciles. Seguramente recuerdas ir dentro de su cabina. Aunque afuera el camino fuera de piedra, en el interior podías beber café tranquilamente sin que se derramara. Esa suavidad se debía al sacrificio silencioso de sus ejes adicionales, convirtiendo viajes tormentosos en paseos apacibles, brindando tranquilidad a los padres que llevaban a su familia a través de la distancia. El doble eje delantero, una maravilla del ingenio. Si el hecho de poseer 4 ejes ya resultaba algo extraño, la manera en que el Sultana operaba sus 2 ejes frontales fue un auténtico milagro de la mecánica que asombró a los expertos. El detalle más especial del modelo TM4016 SP era que ambos ejes delanteros tenían capacidad de dirección. Imagina, cuando el chofer giraba el volante, no eran 2, sino 4, las ruedas delanteras que se movían en una armonía perfecta siguiendo una trayectoria exacta. ¿Por qué se decidió por un diseño tan complejo? La respuesta se encuentra en las peligrosas curvas de herradura de la Sierra Madre. Con un cuerpo tan largo y pesado, si el Sultana hubiera contado con un solo eje de dirección, habría sido muy difícil maniobrar en espacios reducidos. Este sistema de dirección doble le otorgó al gigante una agilidad increíble, como si fuera una bailarina de ballet ejecutando movimientos sobre el asfalto. Permitía al chofer controlar a una bestia de decenas de toneladas con movimientos suaves y precisos. Desde el exterior, ver cómo las 4 ruedas delanteras se inclinaban al unísono al tomar una curva era un espectáculo fascinante que demostraba la inteligencia y el cálculo minucioso de los ingenieros de Monterrey. Hubo algún afortunado aquí que viajó en la primera fila y pudo observar cómo el chofer maniobraba esas 4 ruedas delanteras del Sultana. Fue una experiencia inolvidable, ¿verdad? El rugido del Detroit Diesel. Una sinfonía en las avenidas. Si la carrocería era la armadura reluciente, el motor Detroit Diesel 8V71 era el corazón ardiente e incansable del Sultana. Para quienes vivimos esos años, el sonido del Sultana no era simplemente el ruido de un motor. Era una melodía vinculada a las despedidas y los reencuentros. Este motor de 2 tiempos poseía un ritmo propio, un gruñido grave y potente que podías reconocer a kilómetros de distancia, mucho antes de que el vehículo apareciera ante tus ojos. ¿Recuerdas esa sensación en la terminal central, entre el polvo y el ajetreo, cuando de pronto una vibración densa parecía sacudirte el pecho? Ese era el momento en que el chofer aceleraba para sacar al coloso de la estación. Este bloque de motor V8 no solo entregaba la potencia necesaria para recorrer miles de leguas, sino que era el símbolo de la resistencia. Podía trabajar continuamente durante horas bajo el sol abrasador del desierto o enfrentar el frío de las altas cumbres sin rendirse jamás. El olor característico del diésel mezclado con el silbido del turbocargador se convirtió en parte de la infancia de muchos. Al encenderse el motor, todas las preocupaciones sobre el largo camino parecían disiparse, dejando en su lugar una confianza absoluta en el corazón de hierro de nuestro compañero de ruta. Interiores de lujo. Un hotel de 5 estrellas sobre ruedas. Al subir los escalones del Sultana, no sentías que estabas abordando un simple autobús, sino que estabas entrando al vestíbulo de un hotel de lujo. En los años 60 y 70, cuando el concepto de confort en el transporte de pasajeros era algo todavía lujoso y lejano, el Sultana estableció un estándar completamente nuevo, convirtiendo cada viaje en una verdadera experiencia de disfrute. Recuerda esa sensación cuando te dejabas caer en aquellos asientos tapizados en cuero o terciopelo de alta gama. No eran simples asientos, eran auténticos sofás móviles con una reclinación excelente
que abrazaban tu espalda y arrullaban tu sueño en los largos viajes nocturnos. El espacio interior era extremadamente amplio gracias al diseño de techo alto y a la inteligente distribución de los asientos. Especialmente, el sistema de aire acondicionado del Sultana era un milagro en aquella época. En medio del calor sofocante de las zonas fronterizas, entrar al coche era como perderse en un oasis fresco, con aroma a aceites esenciales y cuero nuevo. Pero lo más maravilloso era quizás el sistema de iluminación y los detalles de madera fina a lo largo de la carrocería. La cálida luz amarilla de las lámparas de lectura individuales creaba un espacio privado y tranquilo. Se dice que muchos pasajeros ni siquiera querían bajar del autobús al llegar a su destino, porque la comodidad que brindaba el Sultana superaba con creces sus expectativas. Era el lugar donde los extraños se convertían en confidentes, donde se compartían historias de vida en el silencio y la elegancia de un espacio completamente separado del ruidoso mundo exterior. Vista panorama, un observatorio sobre las nubes. Hay una experiencia que cualquiera que se haya sentado en un Sultana jamás podrá olvidar. La sensación de ser el dueño del cielo. ¿Recuerdas el diseño Vista Dome? Ese nivel de observación característico de este modelo. Con sus grandes cristales panorámicos que seguían la curva del techo, el Sultana convertía a cada pasajero en un auténtico explorador. A diferencia de los autobuses confinados con ventanas estrechas, el Sultana abría una visión ilimitada, donde los límites entre el hombre y la naturaleza parecían desvanecerse. Imagina que estás sentado en el nivel superior del coche en un atardecer, mientras el gigante se abre paso por las peligrosas curvas de la Sierra Madre. A través de los cristales superiores puedes ver las cumbres brumosas e incluso las nubes flotando justo frente a tus ojos. En los viajes nocturnos era una experiencia casi espiritual. Cuando las luces de la cabina se atenuaban, aparecía todo un cielo estrellado y centelleante que envolvía el espacio, convirtiendo el trayecto en un viaje entre las estrellas. La vista panorama no era solo un elemento estético, era también la forma en que el Sultana calmaba el alma de los viajeros. En la quietud del lujoso habitáculo, contemplar la belleza majestuosa de la patria a través de esos cristales mágicos hacía que todo el cansancio del largo camino desapareciera. Es entonces cuando nos dábamos cuenta de que, a veces, el destino no es tan importante como lo que vemos durante el viaje. La expansión por América Latina. El embajador del orgullo. El Sultana no se detuvo en las fronteras de México. Con su potencia y belleza innegables, el monstruo de 4 ejes pronto emprendió una orgullosa expedición para conquistar todo el continente latinoamericano. Desde las bulliciosas calles de Lima, Perú, hasta las ventosas tierras altas de Bolivia o las amplias avenidas de Colombia, la aparición del Sultana siempre causaba un auténtico furor. Donde quiera que aparecía, allí estaba la admiración. La gente llamaba al Sultana el embajador del orgullo. En los países vecinos, el hecho de que una empresa de transporte poseyera una flota de sultanas era prueba de prosperidad y máxima categoría. Los espectadores en países como Chile o Argentina de aquel entonces solían relatar que esperaban durante horas en las terminales solo para ver con sus propios ojos el legendario coche de 4 patas proveniente del norte. Para el pueblo latinoamericano en general, el Sultana no era solo un producto comercial, era el símbolo de que una nación hermana de la región era plenamente capaz de crear cosas extraordinarias, con la fuerza suficiente para competir de igual a igual con los gigantes del mundo. Durante las décadas de los 60 y 70, el Sultana fue el vínculo invisible entre culturas. Llevaba pasajeros, cartas y también sueños a través de las fronteras. Cada vez que su silueta plateada y brillante aparecía en una tierra nueva, encendía la fe en la creatividad del latino. El Sultana vivió una época así de radiante, un rey sin corona, dominando todos los caminos del continente. El secreto de la suspensión de aire, deslizándose sobre las nubes. Si le preguntaras a un pasajero de aquella época qué era lo que más recordaba del Sultana, además de su apariencia colosal, la respuesta sería sin duda su suavidad. En una era donde la mayoría de los autobuses todavía utilizaban sistemas de muelles rudimentarios, esos que hacían saltar a los pasajeros con cada bache, el Sultana ofrecía una experiencia completamente distinta,
gracias a su avanzado sistema de suspensión de aire. Fue una auténtica revolución en cuanto a comodidad. En lugar de rígidas barras de acero, la carrocería del Sultana descansaba sobre bolsas de aire flexibles. ¿Recuerdas esa sensación al subir al autobús? ¿Podías sentir esa elasticidad suave bajo tus pies? Eran las bolsas de aire trabajando para equilibrar el peso del gigante. Cuando el autobús rodaba por los caminos irregulares de las zonas rurales, este sistema absorbía todo el impacto, convirtiendo los saltos bruscos en un balanceo rítmico, casi como el movimiento del agua. Para quienes solían sufrir de mareos, el Sultana era el salvador. La sensación de deslizarse por las avenidas en un Sultana se comparaba con estar sentado en una nube móvil. Permitía a los pasajeros leer el periódico, escribir o dormir profundamente sin ser molestados por las vibraciones del camino. Esta suavidad era el reflejo del respeto absoluto que los artesanos de Monterrey tenían por el sueño y el descanso de los viajeros de larga distancia. ¿Hubo alguien aquí que se haya quedado profundamente dormido en un largo viaje con el Sultana y al despertar se sintió tan renovado como si acabara de levantarse de su propia cama? Cuéntame cómo fue tu sueño en las nubes. Ícono del cine y la cultura, la estrella de todas las miradas. El Sultana no solo dominó las carreteras, también invadió la pantalla grande y la mente colectiva del público, convirtiéndose en un ícono cultural insustituible. Durante su época dorada, este coche fue un actor indispensable en las películas de cine de México y América Latina. Bastaba con una escena del Sultana deslizándose bajo la nostálgica música de un bolero para que el espectador sintiera de inmediato el aliento de la vida errante y los viajes del destino. ¿Recuerdas los brillantes carteles publicitarios de aquel entonces? La imagen del Sultana siempre se colocaba en el centro, reluciente y elegante como una estrella de cine. No era solo un transporte, representaba el éxito y la aspiración a la belleza de la sociedad de la época. En las terminales, el Sultana era siempre el centro de todas las miradas. La gente no solo iba para viajar, sino también para admirar, para tomar fotos y para soñar con sentarse algún día en el nivel de observación más alto. Su influencia fue tan grande que muchas canciones de aquel tiempo mencionaban al Sultana como un compañero de viaje confiable en los amores que se separaban o en los días de regreso al hogar materno. Entró en el folclore, en los cuentos de los padres a sus hijos, sobre los viajes interestatales llenos de sol y viento. El Sultana superó con creces los límites de una máquina de hierro para convertirse en parte del alma de una era, un símbolo de glamour, libertad y el orgullo de todo un continente. ¿Recuerdas alguna película o canción que haya mencionado la silueta del monstruo de 4 ejes? Compártelo con nosotros aquí abajo en los comentarios. El fantasma llamado Dina, cuando el poder interviene en los sueños. En el mundo de los negocios, a veces el mayor enemigo no es la calidad del producto, sino las barreras invisibles del propio sistema. Mientras el Sultana estaba en la cima de su gloria, apareció un fantasma que comenzó a oscurecer su futuro, Dina, Diesel Nacional. Esta era una empresa estatal protegida por el gobierno mexicano y tenía una relación estrecha con el competidor extranjero Cummins. Imagina el dolor de la familia Ramírez. Por un lado, un taller de producción privado lleno de pasión. Por el otro, un gigante respaldado por el Estado con privilegios fiscales y contratos lucrativos. El gobierno comenzó a presionar a las grandes empresas de transporte, alentándolas a comprar autobuses Dina en lugar de Sultana. La competencia se volvió desigual. Aunque el Sultana era más hermoso, más duradero y más lujoso, comenzó a ser visto como un extraño en la misma tierra que lo vio nacer. Esta es una lección amarga sobre cómo las decisiones políticas pueden asfixiar un talento técnico. Don Eugenio Ramírez y sus ingenieros tuvieron que luchar solos para mantener encendidos los fuegos del taller en Monterrey. Cada Sultana que salía de la fábrica en esta etapa no solo llevaba orgullo, sino también la resiliencia de un colectivo que no se rendía ante la presión. Pero, lamentablemente, las corrientes subterráneas de la política comenzaron a erosionar los cimientos de un imperio. La presión del precio del petróleo, cuando el corazón se vuelve una carga. La década de los 70 llegó con una pesadilla global, la crisis del petróleo. Y fue entonces cuando la mayor ventaja del Sultana, su potente motor Detroit Diesel, se convirtió repentinamente en su talón de Aquiles.
¿Recuerdas ese rugido poderoso que tanto elogiamos? Ahora, ese rugido resonaba con la angustia de los dueños de los autobuses debido al terrible consumo de combustible. En un contexto de precios de petróleo por las nubes, operar un gigante de 4 ejes tan pesado se convirtió en un cálculo económico demasiado costoso. El Sultana era como un noble caído en desgracia que aún conservaba su esplendor, pero resultaba demasiado caro para mantener su estilo de vida refinado. Las empresas de transporte comenzaron a recalcular cada peso. Empezaron a mirar hacia modelos de autobuses más pequeños, ligeros y con mayor ahorro de combustible provenientes de Europa o hacia los mismos modelos de Dina que estaban optimizados para la nueva realidad. El dolor del Sultana fue el dolor de una entidad nacida para una era generosa, pero que tuvo que luchar en una era de austeridad. El corazón Detroit Diesel seguía latiendo con fuerza, pero el costo de mantenerlo latiendo se volvió una carga insoportable. De ser la opción número 1, el Sultana fue empujado gradualmente a los rincones de las terminales, dejando su lugar a autobuses prácticos y austeros. Fue cuando nos dimos cuenta de que la belleza, a veces, no puede vencer la crueldad de las cifras y el dinero. El error en la ubicación del motor, el talón de Aquiles del gigante. En la ingeniería, a veces, un exceso de creatividad se convierte en una trampa. Una de las características más controvertidas de la línea Sultana fue la ubicación del motor. A diferencia de la mayoría de los autobuses que tienen el motor en la parte trasera para un acceso fácil, el Sultana colocó su enorme motor en la posición central de la carrocería. Imagina el sufrimiento de los mecánicos durante los viajes nocturnos, cuando el autobús sufría una avería en medio de una carretera desierta en el desierto de Chihuahua. Para acceder al motor, había que retirar parte del mobiliario interior o arrastrarse por compartimentos estrechos, llenos de grasa y calor extremo, bajo el suelo del vehículo. Si el mantenimiento periódico ya era difícil, las reparaciones de emergencia en el camino eran una auténtica pesadilla. Este diseño hizo que el Sultana perdiera puntos drásticamente ante los ojos de los dueños de transporte pragmáticos. Comenzaron a cansarse de un autobús hermoso pero difícil de tratar. Mientras que los competidores Dina o los modelos importados permitían a los mecánicos abrir la tapa del motor trasera y solucionar el problema en un instante, el Sultana exigía demasiado tiempo y esfuerzo. El orgullo por un diseño diferente creó involuntariamente una barrera operativa, haciendo que el rey se quedara solo cuando quienes lo servían, los propios choferes y mecánicos, comenzaron a desanimarse. El choque del tipo de cambio del peso en 1982, la estocada fatal al sueño de Monterrey. Si los errores técnicos eran una enfermedad crónica, la crisis económica de México en 1982 fue la estocada fatal que terminó con cualquier esperanza de revivir al Sultana. Recuerda el contexto oscuro de aquel año. El peso se devaluó drásticamente, la inflación se disparó y todo el país cayó en un estado de congelamiento financiero. Para la familia Ramírez y el taller de Monterrey, esto fue un desastre irreversible. La mayoría de los componentes más importantes del Sultana, desde el legendario motor Detroit Diesel hasta el sistema de transmisión y los dispositivos electrónicos, debían importarse en dólares estadounidenses. Cuando el peso colapsó, el costo de producción de un solo Sultana subió repentinamente a niveles inimaginables. Los pedidos ya firmados se convirtieron en pérdidas colosales. Puedes entender el dolor de los trabajadores al ver los autobuses que estaban a medio construir abandonados en el taller por falta de dinero para comprar componentes. Las líneas de producción que antes estaban llenas de risas y el sonido de las máquinas, ahora solo guardaban un silencio aterrador. El choque de 1982 no solo barrió con el dinero de la gente, sino que también se llevó la ambición de México de alcanzar el nivel mundial en la industria automotriz. El Sultana, el orgullo de una época, cayó no por ser mediocre, sino porque no pudo resistir la tormenta financiera que hundió a toda una nación. La invasión de los competidores extranjeros, cuando el pragmatismo se impone. Cuando las puertas económicas comenzaron a abrirse, el mercado de México y América Latina dejó de ser el terreno exclusivo de los soñadores. Los gigantes de Europa y Brasil, como Mercedes-Benz, Marco Polo o Scania, comenzaron a entrar a raudales.
Trajeron consigo autobuses que no eran tan espléndidos como el Sultana, ni tenían los orgullosos 4 ejes, pero eran extremadamente prácticos, ahorraban combustible y eran fáciles de reparar. Recuerda ese momento. Las empresas de transporte empezaron a cambiar su mentalidad. Ya no necesitaban un hotel móvil costoso, necesitaban máquinas que generaran ganancias. Los autobuses extranjeros, con diseños aerodinámicos modernos, motores traseros silenciosos y bajos costos operativos, ganaron rápidamente la confianza de los dueños de negocios. El Sultana, con toda su gloria, se sintió de repente fuera de lugar, como un caballero con armadura de hierro en medio de un campo de batalla de armas modernas. Esta invasión no fue solo de máquinas, fue el cambio de toda una era. La era de la emoción dio paso a la era de los cálculos fríos. Si este video llegó a tu corazón, usa el botón de hype para que nuestra leyenda suba en las listas y más personas descubran la grandeza del Sultana. Los pedidos abandonados, el cementerio de los sueños inconclusos. Quizás la imagen más desgarradora de los últimos días de trailers de Monterrey fue la de aquellos sultanas que quedaron a medio terminar en la línea de producción. Debido a la crisis financiera, muchas empresas de transporte que habían realizado pedidos ya no tenían la capacidad de pago y se vieron obligadas a cancelar sus contratos. Esos esqueletos de aluminio plateado, esos bloques de motor recién importados que aún olían a aceite nuevo, todo quedó abandonado en la oscuridad del taller. Imaginemos esa escena dolorosa, los autobuses que alguna vez se esperó que conquistaran las rutas más lejanas, ahora solo permanecían allí, cubiertos de polvo y telarañas. Los trabajadores de Monterrey pasaban junto a sus creaciones con la mirada cargada de una impotencia profunda. Era el cementerio de los sueños que no llegaron a florecer. La abdicación del Sultana no estuvo acompañada de trompetas gloriosas, sino que se desvaneció en el silencio angustiante de los pedidos rechazados, marcando un final triste para uno de los capítulos más brillantes de la ingeniería mexicana. El desprecio de las empresas de transporte cuando el rey es rechazado. En el mundo del transporte, la lealtad suele terminar donde la rentabilidad empieza a verse amenazada. Las grandes empresas como Transportes del Norte o Estrella Blanca, que alguna vez consideraron poseer una flota de sultanas como un símbolo de poder, comenzaron a mirar al gigante de 4 ejes con ojos diferentes. Ya no era admiración, sino un cálculo frío. Imagina una mañana en la terminal central de Monterrey. Los sultanas, orgullosos en otro tiempo, eran ahora empujados a los patios secundarios, dejando su lugar a nuevos modelos más pequeños y económicos. Los dueños de las empresas empezaron a quejarse de que el Sultana era demasiado difícil de llenar en tiempos de crisis económica. Temían el costo de reemplazar el juego de neumáticos de sus 4 ejes y la factura de combustible cada vez más alta. Este desprecio fue más amargo que un fallo técnico. Fue como ver a un viejo amigo ser abandonado en la adversidad. Los autobuses, que fueron el alma de las compañías más prestigiosas, terminaron vendidos como liquidación o enviados a rutas rurales remotas, donde el polvo del camino y la falta de mantenimiento empezaron a erosionar su esplendor final. El cementerio de los gigantes, donde el sueño se convirtió en óxido. Hay una imagen que, estoy seguro, hará que el corazón de cualquiera que ame la nostalgia se estremezca. Los cementerios de sultanas. En algún lugar de los desiertos áridos de México, bajo un sol abrasador, los gigantes de 4 ejes yacen inmóviles, entregando sus cuerpos al tiempo y al polvo. Intentemos caminar juntos entre esas largas filas de autobuses. Aquellas láminas de aluminio que alguna vez brillaron bajo el sol, ahora están opacas y descascaradas. Las legendarias ventanas panorama, por donde millones de ojos miraron alguna vez el mundo con esperanza, ahora no son más que trozos de vidrio rotos que reflejan un cielo vacío. Dentro de la cabina, los asientos de terciopelo que antes eran tan cómodos, ahora solo muestran sus marcos de madera, cubiertos de telarañas y polvo denso. Este no es solo un lugar de depósito de chatarra, es el cementerio de los sueños más grandes de los mexicanos. Cada autobús aquí lleva una historia, viajes del destino, lágrimas de despedida y risas de días de reencuentro. Al ver los ilustres motores Detroit Diesel, ahora fríos y llenos de óxido,
no podemos evitar sentir una nostalgia infinita por una era dorada que ha quedado atrás para siempre. Esfuerzos de restauración, reviviendo las almas de plata. Entre los depósitos de chatarra donde parecía reinar el olvido, todavía hay almas que no se rinden ante el tiempo. Son los coleccionistas, los viejos mecánicos e incluso jóvenes que nunca se sentaron en un sultana en su época de gloria, pero que terminaron amando esa silueta majestuosa. Ellos están llevando a cabo aventuras llenas de sacrificio, buscar y revivir los últimos sultanas que quedan. Imagina su esfuerzo para encontrar una pieza original de un motor Detroit Diesel o un cristal panorama ondulado. Tienen que rastrear talleres viejos desde México hasta los países de Sudamérica. Hay autobuses que, al ser encontrados, son solo un chasis oxidado, pero con amor y perseverancia, han vuelto a martillar cada lámina, a remachar cada pieza. Y una vez más, el rugido profundo del motor ha vuelto a sonar en medio de la ciudad. Cada sultana restaurado no es solo un autobús, es una pieza de historia rescatada. Al ver aparecer de nuevo esa silueta plateada y brillante en exposiciones o viajes de patrimonio, quienes lo presencian a menudo no pueden contener las lágrimas. Lloran porque ven su infancia, ven los rostros de sus antepasados reflejados en el cristal. Es la prueba de que, mientras recordemos, las leyendas nunca morirán de verdad. El ícono inmortal, el rey sin corona del alma latina. La última verdad que debemos admitir es esta: el sultana pudo haber fallado económicamente, pero ganó absolutamente en el corazón de millones de personas. Hoy en día, aunque ya no sirve en viajes de miles de leguas, el nombre sultana se ha convertido en un símbolo inmortal del espíritu latinoamericano, un testimonio de la época en la que nos atrevimos a pensar en grande, a hacer cosas extraordinarias y a desafiar nuestros propios límites. El sultana vive ahora en los grupos de entusiastas, en los modelos a escala que los niños conservan y en los cuentos nocturnos de los padres. Ha superado los límites del hierro y el acero para convertirse en un patrimonio cultural inmaterial. Su caída no fue un punto final, sino una nota baja necesaria para que valoremos más lo que ya pasó. Cada vez que alguien menciona al monstruo de 4 ejes, no habla de un autobús viejo, habla de una era de glamour, de orgullo nacional y de viajes llenos de esperanza. El sultana será para siempre el rey sin corona, el alma de plata que sigue deslizándose silenciosamente por los caminos de la memoria. Y mientras sigamos contando esta historia, el sultana seguirá siendo tan grande como el primer día que salió del taller de Monterrey. Nuestro viaje sobre el gigante sultana termina aquí. Pero, ¿qué hay del viaje de los recuerdos que vive en tu interior? Ayúdame a preservar estas valiosas imágenes compartiendo tu propia historia aquí abajo, en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado a través de estas largas millas de nostalgia.